¿Cómo te va? Feliz domingo, muchas gracias por tu tiempo. Te recibimos y también te vemos en Aire de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, nosotros expectantes porque desde INDECOM, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, hablaban de que la caída para este Día de la Madre fue el peor Día de la Madre en los últimos 20 años. Es así, es muy impactante ese número. Sí, efectivamente, hubo una caída de más de 42%. Los próximos días vamos a tener ya concretamente la medición del día de ayer y la parte de lo que es gastronomía del día de hoy, regalería y gastronomía, pero hasta el día viernes a última hora, bueno, en realidad sábado ayer a mediodía, fueron los últimos reportes y efectivamente la caída es comparable con el año 2001, ¿no? Con 2001-2002, que fue de un 35,6%. O sea que tenemos que remontarnos para un guarismo similar a esa fecha. Claro, por eso hablan de la peor caída prácticamente en los últimos 20 años. En los últimos 20 años. Miguel, cuando uno hace un recorrido por cada uno de los rubros, ¿cayeron todos? ¿Hubo alguno que de alguna manera tuvo o presentó mejor dinamismo y generó sorpresas o no? Bueno, en realidad estamos en una situación muy particular, ¿no? Más allá de la caída del poder de compra de la gente, del deterioro de su salario real, ya sea en la economía formal como informal, encontramos que con la pandemia los cambios de hábitos en el consumo y los procederes de consumo y la incertidumbre que genera la pandemia hace que no se pueda relevar determinados puntos de venta. Por ejemplo, el caso de los shopping, que era un lugar donde antes se hacía. Lo que hemos hecho desde INDECOM, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, es un relevamiento de las principales plataformas digitales de comercialización, como sitios web de multimarcas, por ejemplo, en productos que son puntualmente aquellos que más se mueven históricamente en el Día de la Madre. No nos olvidemos que para el comercio retail el Día de la Madre es la segunda fecha más importante del año, después de Navidad. Claro. O sea que el hecho de esta caída de ventas afecta aún más ya la menguada y deteriorada economía de muchos puntos de venta y de muchas pymes que producen justamente productos relacionados a la indumentaria, Miguel, al calzado, a la marroquinería, regalería, perfumería, etcétera. Miguel, recién nos comentabas, es una de las fechas claves del año para el sector comercial, pero también para aquellos que lo fabrican, ¿no? Porque tengamos en cuenta que menores niveles de venta significan menores niveles de por lo menos el tema de la demanda intermedia, que es la producción. O sea, también afecta todo lo que es la cadena de agregación de valor y la producción en la Argentina, ¿no? Menores ventas significa menores ingresos para los comercios, menores ingresos para los comercios es menor capacidad de recompra. Efectivamente, es un efecto cascada inverso, como se suele decir técnicamente, donde afecta a toda la cadena de valor. Ahora, ¿cuánto de esto está asociado al efecto pandemia y cuánto al golpe al bolsillo que ya viene bastante golpeado en los últimos años? Bueno, aproximadamente nosotros hemos desagregado lo que como proyección, que obviamente el tema de la pandemia no deja de incidir de forma directa, pero como proyección se estimaba una caída de aproximadamente entre un 9 y un 10%, no más de eso en determinados rubros, caso de lo que es indumentaria, calzado, marroquinería y regalería en general. En el caso de perfumería, la caída rondaba los 28 puntos, entre 28 y 29 puntos, pero está más relacionado con el tema de la devaluación, y más relacionado al dólar, ¿no? En el caso de gastronomía, calculábamos también la proyección desagregado era entre un 15 y un 18%, por la cantidad de reservas que suele haber. Y bueno, obviamente la pandemia en el caso de gastronomía incide de forma de plano, entonces lo que teóricamente va a ser entre un 15%, es un 80%. La incidencia de la pandemia en sectores como gastronomía, salones de belleza, spa, claro, ahí es clave, ¿no? En general. Miguel, otra de las cuestiones es, bueno, el hecho de cómo nos relacionamos. Hoy, por ejemplo, en mi caso particular, me gustaría pasar el Día de la Madre con mi mamá. No lo puedo hacer por una cuestión de que están prohibidas las relaciones, las reuniones afectivas. Ese tipo de cuestiones también hizo que el Día de la Madre sea más gasolera. O sea,
al no haber encuentros, se evitan el tema de también los regalos, o por lo menos esos regalos que nos llegan. ¿Eso también incide? ¿Las ausencias de reuniones familiares postergan los regalos? Sí, sin lugar a duda que el distanciamiento social va a diferir el tema de los regalos, pero también va a ocurrir, es muy probable que ocurra también en el mes de diciembre esto, va a haber un diferimiento, por eso también las mediciones suelen ser distorsionadas, ¿no? Porque estamos muy condicionados por el tema de la pandemia. Esperemos que esto para fin de año, más allá que las proyecciones de estas pymes industriales, que por ejemplo en el caso de los seasonals o productos estacionales, caso de Navidad, vamos a la industria de la alimentación, esto es un relevamiento que hemos hecho con Capima, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentos y Bebidas. Por ejemplo, un fabricante de sidras o un fabricante de pan dulces, de budines o de turrones, que son canasta básica navideña, para llamarlo de alguna forma, están produciendo entre un 50 y un 60% menos. ¿Por qué? Porque el consumo va a ser menos, porque los traslados van a ser menos, porque aquellas familias que se reunifican para la fiesta no van a comprar productos para llevar a las casas donde visitan. Es decir, hay una serie de variables que afectan, como vos decías, a toda la cadena de valor y obviamente a la comercialización, ¿no? Pero el problema de las pymes es un problema no menor, y este reglamento que venimos haciendo con sectores, ya te digo, productores de todo lo que es mesa de dulces, productores de lo que es pan dulce, budines, sidras, algunas bebidas espirituosas. El caso de las bodegas, la proyección de venta también es mucho menor, más allá que es un rubro que ha crecido en la pandemia, ¿no? Ha crecido entre 10 y 14 puntos, porque la gente estaba más en su casa, porque la gente cocinaba más, etcétera. Un rubro que se demandó más. Miguel, estamos en comunicación con Miguel Calvete, es el presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo INDECOM. ¿Cómo impacta el consumo, la pandemia en el consumo, la actualidad del bolsillo? Por supuesto, estábamos hablando del día puntual de las ventas por el Día de la Madre, una jornada muy tradicional para el comercio, había muchas expectativas. Miguel, ¿cómo cerramos el año? Porque lo que ya pasó, ya está, pero las expectativas, y principalmente una pregunta que me parece muy interesante. Cuando hablamos de expectativas en economía inciden y muchos, porque revertir la expectativa de negativas a positivas es una situación muy difícil de hacer. ¿Cuáles son las anclas para tratar de revertir esas expectativas? ¿Y por dónde pasan, no? ¿Cuál es la principal preocupación que tiene hoy el sector comercial en la República Argentina? Bueno, tenemos que analizar primero el procedimiento del consumidor, porque todos somos consumidores en el rol que estuviéramos, incluso los productores son también consumidores. Hay un consumo mucho más racional, mucho más prudente, mucho más planificado, se compra lo justo y necesario. La incertidumbre de la situación económica del país, más allá de la pandemia, es bastante particular. La devaluación del peso hace que haya una inflación contenida muy fuerte. Entonces la gente compra lo justo y necesario o se refugia en determinados bienes durables. La proyección es, no vamos a poder revertir, como vos decías, de negativo a positivo. Lo que sí va a ser una proyección muy gradual de recuperación de consumo. Entendemos que a partir del primer trimestre del año que viene, a partir del mes de marzo, siempre y cuando las condiciones, no podemos hacer futurología, porque vimos que la pandemia ha destruido prácticamente ha afectado el 95% de las economías de todo el mundo, desde las más ricas hasta las más pobres, y justamente Argentina estaba en un estado financiero y económico de mucha vulnerabilidad. Esto afectó mucho más. La proyección que entendemos nosotros es una recuperación de entre 1 y 2 puntos a partir del año que viene, y va a ser muy gradual, muy gradual. Lógicamente, los niveles de venta de hace 10 años no lo vamos a poder recuperar en 4 años o en 5 años. Va a ser, como te decía, todo muy gradual y con diferentes formatos de comercialización. Vos pensás que la Cámara del Software y la Cámara de Desarrolladores pensaba que para entre 5 y 7 años las aplicaciones iban a tener un rol preponderante. Bueno, ocurrió en 6 meses, o sea que ni los propios desarrolladores lo han podido prever. Razón por la cual es muy difícil
decir cuándo pasamos de negativo a positivo. Sí, el gobierno tiene que tomar, el Estado en sí, políticas de Estado que tiendan a fortalecer a la pequeña y mediana industria, que tiendan a integrar a la pequeña y mediana industria, a las corporaciones. No nos olvidemos, el caso de la provincia de Santa Fe es una provincia productora por excelencia de alimentos, prácticamente tiene el 60% de la cuenca láctea de la Argentina, razón por la cual es importante que esas pymes, pequeñas pymes que hoy están en un estado muy deplorable desde el punto de vista económico-financiero, están en situaciones preventivas de crisis, muchas concursadas, muchas han pasado a la informalidad. Estamos hablando de micropymes, que son las que generan el 80% del trabajo informal en la Argentina, tienen que tener un apoyo. Y no nos olvidemos que la gran concentración que existe en nuestro país, cuando uno entra a un supermercado, hablando de alimentos, esto también es fuente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, el 50%, prácticamente el 50% de lo que consumimos lo producen solamente 32 compañías, de las cuales 30 son multinacionales y 2 son nacionales, pero son transnacionales, pero de origen argentino. Razón por la cual el otro 50% lo producen más de 9.000 pymes. Es fundamental que haya una política de Estado respecto de lo que es la ley antimonopolios o lo que tenemos nosotros, que es la Comisión de Defensa de la Competencia, para que esas pymes puedan participar con iguales condiciones, y obviamente hoy son las que más están sufriendo la presión tributaria. Argentina es el segundo país con mayor presión tributaria a nivel mundial, y el 50% de lo que nosotros ingerimos, nosotros comemos impuestos. Cargamos en el combustible un 50% de impuestos. Hacemos un guiso y el 50% de eso son impuestos. Entonces, de los que nos sale, de los costos de lo que consumimos, una parte importante se llevan los impuestos. Comiendo impuestos. Entonces, creo que ahí hay que establecer una política para las pymes, y también para las grandes corporaciones que son necesarias para todo el desarrollo. Pero hay muchos países, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, que muchas grandes corporaciones que producen un determinado bien o un determinado producto, si ese producto tiene una integración de hasta un 60% de empresas pymes, tienen una baja de impuestos. Claro, entonces, tienen ¿qué hacen? beneficios Las grandes impositivos. corporaciones están estimuladas para tomar servicios de pymes. Entonces se genera un círculo virtuoso. Hoy en Argentina, lamentablemente, lo que estamos haciendo es, independientemente de la crisis, de la crisis de la pandemia, que el gobierno hace lo que se puede, es fácil criticar, pero hay que estar en los zapatos de la gente que la gestiona, ¿no? También, eso es verdad, pero ver qué forma se le saca el pie de la cabeza a las pequeñas y medianas industrias. Miguel, muchas gracias por tu tiempo, por tus conceptos y este análisis que tuvimos. Gracias a ustedes. Miguel Calvete, el presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, INDECOM, analizando un poco